Pensar en España, en Europa, en la economía de la creatividad implica, de acuerdo con la conversación que hemos tenido de preparación, compartir con ustedes dos o tres pequeñas ideas y cuatro o cinco imágenes que tienen que ver con algo que se ha venido realizando en los últimos 15 años aproximadamente, que desemboca claramente en el problema de la economía de la creatividad y que está vinculado al estudio de las imágenes nacionales, los estereotipos, qué es lo español, qué es lo europeo, y cómo, de algún modo, lo cultural y lo histórico, por supuesto, es un elemento constitutivo de primer nivel para poder discutir de la economía de la creatividad. Mal que les pese a algunos, no se puede hablar de la economía de la creatividad solo con números, aunque los números son fundamentales para hablar, sin duda, de la economía de la creatividad. Nos enseñaban algunos maestros mexicanos que el pasado, la historia de los países tiene que ver con algo parecido a este desván que era el Museo de México a mediados del siglo XIX. Un sitio lleno, si me permiten usar una palabra muy latinoamericana, creo que también española, de cachivaches, de trastos, que uno no sabe muy bien dónde poner, y que son esas pieles que son nuestras herencias culturales, aquello que nos han ido dejando en Europa, por supuesto, con enorme importancia, los diferentes niveles, las culturas que nos han ido haciendo hasta llegar hasta hoy. Por supuesto, hablar también de economía de la creatividad e imagen nacional quiere decir que tenemos que reflexionar en las autoimágenes y las heteroimágenes, el famoso cómo nos ven y cómo nos vemos. Esta imagen del siglo XVIII de la petimetra, que de alguna manera viene a ser España en esta imagen, una mujer condenada a usar el corsé de París, podríamos pensar. También con el petimetre, el hombre a la moda colocado detrás, muestra la tensión la tensión obvia entre la cultura como elemento de identificación, en el cual precisamente para estar en el imaginario de los demás necesitamos parecer de una cierta manera. El juego contemporáneo que yo propondré inmediatamente a nuestros espléndidos acompañantes hoy, el profesor Donald Sassoon de Queen Mary College de la Universidad de Londres y el profesor Luis Alberto de Cuenca del CSIC, tiene que ver con cómo debemos tener unos rasgos definitorios y unas imágenes para poder entrar en el imaginario global. Por supuesto, este asunto de la reflexión sobre imágenes y estereotipos, y apenas voy a apuntarlo rapidísimamente, tiene que ver en el juego del sustrato en el que nos movemos si hablamos de economía de la creatividad, de nuevo el imaginario global, en cuestiones tan absolutamente hilarantes y tan serias al mismo tiempo como esta. Podríamos recordar que en términos de estereotipos todo el mundo parece disfrutar de que nos riamos de los vecinos, pero como el chiste sea sobre nosotros mismos ya la cosa cambia bastante. Un estudio relativamente reciente, serio pero jocoso, como tienen que ser estas cosas, sobre los estereotipos de los europeos, nos mostraba, apenas tiene 3 meses este libro publicado en Estados Unidos, en Nueva York, nos muestra cómo es Europa de acuerdo con los estadounidenses. España resulta que es México, Francia es un país donde la gente huele de una manera bastante terrible, los países escandinavos son un sitio socialista y Italia evidentemente es el lugar de los padrinos, el Mediterráneo es una piscina y nosotros somos México y Portugal, España es México y Portugal es Brasil. Por supuesto, el juego de referencias en términos de imagen nacional también quiere decir, si quiere tener validez, que uno tiene que poderse reír también de sí mismo. Este es el juego entonces en que los lugares del oeste californiano cercano es el lugar de las estrellas retiradas del pop, otros sitios el de los osos o la gente que tiene temor de Dios y está siempre armada en Texas, o Florida es simplemente la Cuba libre. ¿Cómo vendría a ser, de acuerdo con este estudio, Europa de acuerdo con los italianos? Bueno, pues esta especie de cosmovisión, evidentemente muy vinculada a las ideas clásicas, no podemos entrar, evidentemente sería un juego de ingenio el poder analizar estas propuestas que nos hacen desde Estados Unidos, pero no deja de ser también interesante ver cómo desde allí nos ven a partir de una serie de hitos comunes que tienen que ver sobre todo con la cultura europea.
Bueno, el latín, evidentemente, la experiencia de Roma y la experiencia griega, seguramente la frontera del Mediterráneo oriental con el llamado mundo árabe como si fuera algo unificado al oriente, Polonia como un país papal y Alemania, siempre Alemania en el centro de nuestras preocupaciones recientes, como el lugar de los adictos al reloj y a la puntualidad. Habría que pensar también en cómo dentro de la propia Alemania los estereotipos de la gente que hay en el norte y la gente que hay en el sur se refuerzan y se reproducen precisamente a partir de lo que hemos visto en el norte y el sur. Bueno, ¿y cómo vendría a ser Europa de acuerdo con los españoles? Y seguro que Luis Alberto de Cuenca podrá tener mucho que pensar en torno a esto. Seguramente habría cosas que podríamos suscribir perfectamente, Luis Alberto. España es café para todos. Debe haber habido algún asesor español que quizás ha asesorado a estos autores de estos mapas de los estereotipos del mundo. Islandia es una nevera. Gran Bretaña es un lugar de turistas que se dedican a beber hasta vomitar. Suecia es un país donde no hay evasión de impuestos y por lo tanto es un lugar nefasto para los españoles. Turquía es el Marruecos del este, el sur de Italia es la Cataluña oriental, el norte de Italia es el lugar de los chicos de su mamá y Francia es simplemente el lugar de los gabachos. En el centro de la imagen cruela de Merkel amenazando, por supuesto, a los europeos contemporáneos con ajustarnos aún más el cinturón y llevarnos al infierno por haber sido chicos malos. En el fondo, y esta es la última imagen con la cual quiero ya poner en marcha la conversación con todos ustedes, lo que se nos plantea siempre es ese juego de las identidades y la cultura como un mundo de transición, un entramado simbólico de interpretación de la realidad mediante las imágenes colectivas y los estereotipos concretos que, como en la obra clásica absolutamente maravillosa de Luis García Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, quiere decir que nos disfrazamos de aquello que no somos para poder ser reconocidos y quizá conseguir alguna ventaja, pero seguramente lo único que vivimos es la superchería de dejar de ser aquello que en verdad somos para ofrecer una imagen que alimenta el ego, la prepotencia y las necesidades de identidad también de los otros al precio de que dejemos de ser lo que en verdad somos. Como recordarán, la película tiene que ver con un pueblo castellano en el cual la gente se disfrazan de andaluces precisamente para, cuando llega el momento del Plan Marshall, poder conseguir una serie de ventajas y que los americanos nos saquen de la posguerra, de la miseria y de la pobreza. Argumentos, hay que decir, que Berlanga maneja en términos de humor, pero que son estrictamente económicos y que son economía de la creatividad en estado puro. Al hilo, por supuesto, de esta película de los años 50 española de Bienvenido Mr. Marshall, repudiada, podríamos decir, en los años 50, tanto por personajes del progresismo de Estados Unidos como, por supuesto, las gentes más conservadoras a partir de los mitos de la leyenda negra, la primera pregunta que yo querría plantearles tiene que ver con esta construcción que llamamos imaginario global y que viene a ser la estructura que hay detrás de la reflexión sobre lo que es España y lo que es Europa y lo que es la cultura. ¿Cuál es el papel europeo en el imaginario global? Profesor Sassoon. Bueno, pues la verdad es que has empezado con un tema tremendamente complejo. Podemos intentar volver a las raíces de la difusión de las imágenes y de los conceptos de identidad europea. Y por supuesto el punto de partida debería ser que en realidad no existe un imaginario colectivo europeo o ni hay todavía, por lo menos en Europa, una Europa verdaderamente unida y con una identidad única. Y no me refiero solamente a las actuales pequeñas dificultades que está experimentando la Unión Europea, sino al hecho de que de todos los continentes el menos unido ha sido Europa. Y nunca ha ocurrido que una única potencia pudiese controlar toda Europa. Ha habido intentos, pero nunca consiguieron abarcar toda Europa.
y fueron además muy breves, fueron derrotados con bastante rapidez. Así que tenemos un continente en el que ahora tenemos 45 estados, un número que podría crecer si Bélgica se descompone, si el Reino Unido se descompone. No voy a decir nada de España para no generar suspicacias, ni Italia. En otras palabras, incluso los estados actuales, pequeños, etcétera, tampoco son ni están tan unidos, con lo que si miramos atrás un poco, porque yo como historiador tengo ese defecto profesional, y miramos atrás solamente al siglo XIX, por ejemplo, preguntaremos qué es lo que ha servido para contribuir a estos estereotipos tan graciosos y tan curiosos sobre la identidad de los demás países europeos. Y habría que decir que antes de 1880, más o menos, la forma en la que se consumía la cultura en Europa estaba claramente dividida en dos. O bien se compraban textos y se traían a casa y se consumían. Textos podían ser también notas musicales que te podías llevar a casa a interpretar al piano, o normalmente hacer que tu hija o tu hijo te lo interpretase al piano, o bien pues se compraba un libro, una novela o no. Y la otra posibilidad era viajar a otro lugar y consumir, o desplazarnos y consumir cultura a nivel colectivo, ir al teatro, ir a la ópera y escuchar un concierto. En algunos casos había que pagar, en otros casos de forma gratuita. Un mercado, teatro, ópera, en otros casos gratuitamente. Se podía ir a la iglesia y escuchar música, igual que se puede establecer un diálogo gratuitamente. Y en este sistema o en este contexto, algunos países eran más fuertes que otros. Igual que en el comercio, algunos países eran capaces de decirle a otros países qué ponerse. Si pensamos solamente en el campo que probablemente todos conoceremos mejor, la ficción y la música, la Europa del siglo XIX estaba dominada por la transferencia de novelas desde Francia hacia el resto de Europa, y hasta cierto punto también desde Gran Bretaña al resto del mundo. Las novelas británicas y francesas habían conseguido una especie de monopolio. Luego llegaron los rusos, y en cualquier caso demasiado elitistas. Y la cultura popular, entre comillas, a nivel literatura, de novelas, era franco-británica. Los americanos todavía no tenían presencia, había muy pocos bestsellers americanos en la época. Y en cuanto al teatro, de nuevo, Francia y el Reino Unido. Y en el caso de la música era distinto. En el caso de la música instrumental, que es difícil establecer estereotipos porque la música es música. La música instrumental estaba dominada por Alemania y Austria. La ópera dominada por los italianos, que por supuesto que había franceses, alemanes, Wagner, etcétera, pero más o menos la situación era así. Gran Bretaña importaba música, importaba ópera y no generaba. Así que básicamente así era el contexto cultural de la economía cultural. Y cuando la gente hablaba de música española, pues no conocían música española, conocían a Bizet, conocían Carmen, cosas que autores de otras nacionalidades habían utilizado suponiendo que era representativo de la música de todo un país, cuando todos sabemos, por supuesto, que no era así. A partir de 1880 y entre 1880 y 1920 hubo lo que yo llamaría una revolución extraordinaria en el campo de la cultura, porque todo esto desaparece, surgen nuevos conceptos, el cine, por ejemplo, de forma que por primera vez tienes la copia, digamos, de una obra, en cierto modo, que se puede difundir de forma idéntica y consumir por grandes números de personas. La segunda gran revolución es el invento del
disco de música que se puede grabar y que se puede escuchar en casa, no interpretándola uno mismo, sino simplemente comprándola y consumiéndola. Y la tercera gran revolución fue la radiodifusión, la radio, porque de pronto podías acceder a todo tipo de contenidos culturales desde lejos. Cuando se habla de la revolución de Internet hoy en día, yo quisiera recordarles que estos 3 saltos entre 1880 y 1920 fue realmente un cambio revolucionario en el mundo de la cultura, y también hubo un dominio de determinados países y no de otros. Con el tiempo Estados Unidos llegó a dominar el sector del cine, los programas televisivos básicamente se importaban desde Estados Unidos, con lo que se establecían unas determinadas relaciones de poder en la construcción de las identidades. Pues yo la verdad que, querido Manuel, lo primero, antes de contestarte a la pregunta, debo agradecer a mi buena amiga Francesca Minguella, aquí presente, el que me haya recordado para invitarme a este simposio, y por supuesto a Iñaki González Casasnovas y a su fundación MAPFRE, que la verdad es que nos acoge cada vez con más cariño y cada vez con más asiduidad. Yo creo que en los últimos meses he estado ya aquí como 3 veces, de modo que muchísimas gracias tanto a Francesca como a Iñaki, que ahora mismo no sé dónde está, pero seguro que está por ahí. Estoy encantado de compartir con Donald Sassoon y con mi querido compañero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Manuel Lucena, esta mesa en la que vamos a decir cosas que yo creo que pueden tener un cierto interés, sobre todo en la medida en que despierten en ustedes, los que nos han venido a oír, pues una serie de inquietudes y que puedan luego plasmarlas en el diálogo subsiguiente. Yo, la verdad es que me orientaría más por el lado que ha dicho Manuel del cosmopolitismo. Yo creo que cada vez vivimos en una faceta, en un momento cultural más unificado. En cuanto a Europa, sí creo firmemente que existe una cultura europea, lo cual es algo que normalmente pues, me ha producido incluso algún problema, porque cuando desempeñaba algún cargo en el Ministerio de Cultura hace tiempo, pues tuve que acudir a una serie de reuniones donde los dignatarios de la cultura de los distintos países europeos se reunían, y la verdad es que yo iba con la idea clarísima, que la tengo en mente, de que existe una cultura europea común, con variaciones, diríamos, locales, pero las mismas variaciones que pueda haber entre las distintas culturas locales de un país determinado, de un Estado determinado. Recuerdo que el tema de la excepción cultural era lo que dominaba en esas reuniones. Nunca me pude enterar por qué entonces nos reuníamos los diferentes responsables de la cultura de los distintos países, si de lo que íbamos a hablar es solo de la excepción. Tendríamos que hablar de lo que nos unía, que era muchísimo. Yo creo que hay una plataforma de unión brutal, impresionante, entre los pueblos de Europa, que no se ha potenciado lo suficiente. Hemos fabricado una Europa de los mercaderes con exclusividad y así nos va. No se puede edificar un sistema, diríamos, que agrupe en diferentes estados solo a base de economía. Hay que fundamentarlo en otros valores. Se han negado sistemáticamente en las reuniones europeas a verlos, y es algo que pues a mí me ha marginado siempre de este mundo en el que creo firmemente que es el de la unidad cultural europea. Cuando digo unidad en la diversidad, como hablamos también, por ejemplo, al hablar de las culturas hispánicas, lo mismo en las culturas europeas. Pero son tantos los rasgos que nos unen, que evidentemente esas industrias cada vez están más unificadas, más cosmopolitizadas, si quieren ustedes que empleemos ese palabra. Por ejemplo, ha mencionado el profesor Sassoon el auge, todavía no periclitante, del imperio cultural norteamericano. El imperio cultural norteamericano no es más que un reflejo, una emanación del imperio cultural europeo. Entonces, para mí, los Estados Unidos de América no son más que una emanación de nosotros mismos. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de la televisión como producto cultural. Yo creo, por ejemplo, que ahora en los Estados Unidos de América
se está haciendo la mejor televisión que se ha hecho nunca, ¿no? Las series, por ejemplo, que en este momento están proporcionando las distintas cadenas en todos los países del mundo, están llegando a unos niveles de excelsitud y de excelencia verdaderamente inigualables, y creo que esto es algo que hay que decir, y esas series las compartimos todos, no solo los europeos, los norteamericanos, sino también en el tercer mundo. De modo que eso de la cultura global cada vez se va extendiendo más, pero también, y de alguna manera, supone el triunfo de una idea de la cultura que procede de Europa y que en el fondo hunde sus raíces en los elementos fundamentales que nos unen, que son, evidentemente, la cultura cristiana, evidentemente, el derecho romano y también la actitud que tiene el latino, el romano ante el mundo, no solo el derecho, sino su manera de organizar las cosas, su manera de ver el mundo y, por supuesto, la filosofía griega, además del aporte étnico, céltico y germánico de nuestro sustrato, que evidentemente nos configura como europeos y nos da una razón de ser y de existir. Yo no sé si lo que estoy diciendo es polémico en cuanto a lo que pueda haber dicho el señor Sassoon, pero es divertido incluso que haya diferentes puntos de vista. Bueno, es curioso que los dos, creo yo, han coincidido en el argumento de la unidad dentro de la diversidad. Nos cuesta a los europeos decir que tenemos rasgos culturales comunes. Y lo llamativo vendría a ser aquí y lo llamativo vendría a ser aquí en términos de exposición de las diversas culturas nacionales que están detrás del europeo, que por ahí fuera nos perciben como algo común, nos tienden a percibir como europeos, de la misma manera que nosotros percibimos a las gentes de América de arriba abajo como los americanos. Desde fuera nos ven mucho más parecidos de lo que nos vemos nosotros mismos aquí dentro. Profesor Sassoon, ¿estaría de acuerdo con esa idea o simplemente los que nos miran desde fuera no aprecian los matices? Pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que la gente de ahí fuera piensa de Europa, porque solo hay 450 millones de personas en la Unión Europea y hay 6.500 millones de personas ahí fuera, y por lo tanto la posibilidad de que tengan una visión compartida de nosotros es bastante improbable. Acabas de mostrar una serie de mapas en los que incluso hemos visto que dentro de Europa no percibimos de la misma manera a nuestros vecinos, y sería interesante que alguien pudiese generar un mapa del mundo en el que los distintos países asignasen diferentes atributos a Europa, a lo que significa para ellos Europa, porque sospecho que probablemente no piensen mucho en la cultura europea como algo unitario. Pero lo que sí me gustaría hacer es responder a algunas de las cosas que ha planteado antes, que me han resultado muy interesantes, porque si realizásemos un análisis únicamente cuantitativo del consumo cultural en Europa, sin duda estaría clarísimo: en cada país se consume cultura producida en ese país más que cualquier otra cosa. Estoy pensando fundamentalmente en los países más grandes, evidentemente. No tengo ni idea de cuál es el consumo de cultura en Luxemburgo. Pero bueno, en general, en España gusta la música española, novelas escritas en español, en Italia pues, lo mismo, y así sucesivamente. Pero cuando se trata de cultura no nacional, sin duda hay una prevalencia clarísima, un predominio clarísimo de la cultura americana. Y no juzgo si eso es positivo o negativo. Parte estará bien, otra no tanto. En cualquier caso sería una perspectiva puramente subjetiva mía. Solamente lo estoy considerando desde el aspecto cuantitativo. Yo he evaluado pues los 10 canciones más vendidas en todos los países de la Unión Europea, desde Finlandia a Italia y desde Portugal a... Y normalmente habrá 5 o 6 artistas locales, pero los que no sean locales en general serán americanos. Si vemos los datos de importación de programas de televisión, también fundamentalmente americanos.
algunos excelentes, sin duda. Yo he estado viendo recientemente todas las temporadas de The Wire y estoy fascinado por la calidad extraordinaria que tiene esa serie. Con lo que efectivamente, y hay muchas de ellas que son muy superiores a la programación local o nacional. Pero lo que realmente une a la cultura europea, en el sentido de la economía de la cultura, es más americano que otra cosa. Sin embargo, tiene toda la razón en una de las cosas que ha comentado. Y es que los propios americanos, en general, son europeos. Con lo que, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del siglo XX en la cultura americana? Alguien se ha referido a la excepción. ¿Cuál es la excepción en el caso americano? Y la excepción en el caso americano es que no hay cultura americana. La cultura americana, igual que no hay americanos, está compuesta de emigrantes del mundo entero, pero estos emigrantes del mundo entero, si querían vender sus productos culturales, tenían que inventar un producto que fuese aceptado y consumido por personas que no provenían de su misma etnia o origen cultural. Los italianos tenían que intentar vender a los irlandeses, polacos, y a los anglos y a los latinos, etcétera, etcétera. Así que Estados Unidos hay que percibirlo como un laboratorio extraordinario en el que la cultura europea, elementos de la cultura europea, eran transformados en algo que ya no era un producto cultural nacional en cuanto a de un único país europeo. Es decir, tenían que transformarlo en un producto cosmopolita. No porque quisieran ser cosmopolitas, sino porque eran un país cosmopolita. En la música, por supuesto, también además esas raíces africanas de enorme influencia. Y luego tenían que hacerlo además a nivel de un mercado de masas, coger la cultura europea más o menos elitista y en cierto modo transformarla, no solamente para que llegase a distintas culturas, sino también a distintas clases sociales, con lo que tuvieron que inventar una cultura popular cosmopolita, y ese contexto les dio una ventaja tremenda que ningún país europeo ha podido imitar, y con lo que hemos tenido que reimportarlo, aunque transformado y evolucionado, que es lo correcto. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 20, 30, 50 años? No tenemos ni idea. ¿Habrá más fusión con la cultura india, sobre la que sabemos muy poco, cultura china? Hay 1.300 millones de personas que consumen programas que no conocemos. ¿Son realmente tan distintos de los nuestros? Todavía no lo sabemos, habrá que verlo. Curiosamente, el argumento en ambos casos tiene que ver con algo que los europeos no hemos sabido hacer, suscribiendo el argumento general que alguna vez también puede ser objeto de discusión, sobre hasta qué punto la cultura de Estados Unidos es una cultura europea. En cualquier caso, ahí hay algo que ellos han hecho y no hemos hecho en Europa. No hemos sabido cruzar esa barrera de lo nacional a lo cosmopolita, global, que es lo que sustenta la potentísima industria cultural de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que habría que hacer y no hemos hecho aquí para dar ese paso? Porque esa vendría a ser la cuadratura del círculo, ¿no? Bueno, de alguna manera, y según mi manera de ver las cosas, lo hemos hecho, porque a mí la verdad es que no encuentro una oposición entre lo europeo y lo americano. Bueno, se ha hablado, por ejemplo, de una manera de narrar europea en cine frente a una manera de narrar americana, pero yo creo que son cuestiones de menos interés del que tiene la cuestión fundamental, y es que los americanos lo que han hecho, forzados por la naturaleza de los distintos países, de sus emigrantes, es a forjar algo transnacional, algo, diríamos, multicultural en el buen sentido de la palabra, que también lo tiene
Y entonces, en ese sentido, es algo que han hecho los americanos, que no hemos hecho los europeos, pero que de algún modo yo me siento absolutamente realizado con lo que han hecho los americanos. No siento ninguna barrera entre la narrativa norteamericana, tanto en imágenes como en literatura o en mi propio mundo. Yo no sé si estoy hablando por mí, pero realmente yo no concibo que Shakespeare pertenezca a la literatura inglesa o la Gran Bretaña. Shakespeare me pertenece a mí como Cervantes le pertenece a todo el mundo, como le pertenece Sienkiewicz, el autor polaco, o como pertenece Manzoni, o como pertenece Balzac, a todo un colectivo de hombres que cada vez es mayor y que es incluso universal. Porque, por ejemplo, el auge de potencias como India y China, que es evidente que va a ser pues creciente en los próximos años, en las próximas décadas, cada vez veo que se va fundiendo también más con la gran cultura occidental sustrática. El invento, por ejemplo, del cine indio, ese cine que tiene tantísimo eco en todo el mundo, fundamentalmente de consumo interno, pero que cada vez va abriendo más sus cauces a la industria cinematográfica mundial, tiene mucho que ver con el invento de la colina del acebo, del bosque del acebo en cerca de Los Ángeles, en Hollywood, ¿no? Yo creo que realmente hay una fusión entre argumentos, entre visiones, entre géneros, que tiene mucho que ver. No creo que haya una aportación autóctona de la cultura hindú legendaria al cine, sino que lo que se hace es adaptar la gran conquista que fue el cine, que es el cine norteamericano, la manera de narrar norteamericana, que no está hecha por norteamericanos exclusivamente, porque evidentemente King Vidor o David Wark Griffith sí fueron norteamericanos, pero es que hay que contar con Ernst Lubitsch, que era austriaco, era von Sternberg, por von Stroheim, por todos los grandes europeos que fueron allí, Fritz Lang, antes de que los nazis le eligieran jefe de la cinematografía totalitaria del Tercer Reich, pues hizo las maletas, se fue a Suiza, luego a Francia y recaló en Estados Unidos recreando esa cinematografía. De tal manera que ese cine, por tocar uno de los temas más importantes de la cultura mundial en el último siglo, es creación de europeos idos a América y fundidos en el mismo crisol cultural que supone ese país formidable que son los Estados Unidos de América, con el que, insisto, yo no me siento en ningún momento colonizado con respecto a un ciudadano, por ejemplo, del Asia Menor en relación con la Roma imperial. Para mí forma parte de mis propias entretelas más íntimas y me siento perfectamente capacitado para decir que lo que se hace en Estados Unidos fundiendo en ese crisol todas las influencias de los distintos países, de los emigrantes que configuraron ese gran país, pues no cabe duda que es lo que se podría haber hecho en Europa, pero da igual que lo hagamos o no. Europa es un país que yo lo he podido constatar en esas reuniones de ministros de Cultura, lamentables desde el punto de vista de hablar de lo que une. Siempre hay que hablar de lo que separa, que hay una especie de miedo atroz a lo que une. Y lo que une es mucho. Incluso, por ejemplo, esa relativa soledad de las Islas Británicas por su insularidad. No olvidemos también que la lengua inglesa, que es la lengua vehicular de todo el mundo en estos momentos, es una lengua que tiene un tanto por ciento muy elevado de palabras de origen latino, porque en 1066 un normando, a mí esto es lo que me fascina de Europa, que de repente un normando, o sea, un señor, un vikingo, que recaló en Normandía y fundó un ducado allí y se cortó el pelo, porque ya saben ustedes, y no hay más que ver, por ejemplo, la famosa tapicería de Bayeux, para darse cuenta hasta qué punto no se parecen los normandos que invadieron Inglaterra a los vikingos de nuestros cuentos infantiles, pues aportaron ese tanto por ciento importantísimo de latinidad a la lengua inglesa, de modo que realmente todos somos ingleses, todos somos italianos, todos somos alemanes, todos somos españoles. Esta es mi tesis y es la que evidentemente pues en la que creo, y desde luego todos somos también norteamericanos. Pero en ese sentido, al hilo de esta estupenda intervención, recordaba una película de hace unos años, La Gran Boda Griega se llamaba, si recuerdo bien, una película magnífica, en la que un griego que había emigrado a Estados Unidos intentaba convencer a todo el mundo
absolutamente de que todas las palabras del lenguaje en cualquier idioma habido y por haber habían sido inventadas por los griegos. Quiero decir que la tentación genealógica la tenemos ahí, y el elemento, yo creo que no es discutible, más allá de los matices, el elemento europeo de la cultura de Estados Unidos en tanto en cuanto cultura global. Pero lo que nos reúne aquí, más allá de ese magnífico diagnóstico, es la economía de la creatividad. ¿Por qué entonces no estamos siendo capaces en Europa de desarrollar esas industrias culturales cuando la primera lengua global es el inglés y la segunda lengua global es el español? En Gran Bretaña, por ejemplo, hay una cierta letanía en la reciente industria de Internet sobre cómo los mejores inventores de los aparatos de Apple son británicos, que están en California y que ellos llevaban las ideas, no pudieron desarrollar las ideas en Gran Bretaña porque no les escuchaban, inventaron en realidad el iPod y todos los dispositivos que han hecho la fortuna de Apple, pero fue allí donde pudieron crear industria y dar cauce a su creatividad. ¿Cuál es la razón por la cual, bajo vuestro punto de vista, existe esa incapacidad para convertir en economía creativa todo ese archivo, esa genealogía, esa capacidad creativa que no hay ninguna duda que tienen los europeos? ¿Habría una posibilidad de debatir en torno a ello? Sí, pero el problema es que cuando hablamos de éxito tenemos que entender qué queremos decir con éxito. Los dispositivos que más se venden o los productos que más se venden, ¿es eso lo que nos interesa? ¿O las exportaciones? ¿Las exportaciones desde dónde? ¿Desde un único país europeo a otro país europeo o hacia el resto del mundo? Hay, sin duda, algunas historias de éxito extraordinarios en los últimos años. Pensamos en un solo género que es uno de los géneros de ficción que más éxito hayan tenido nunca: la novela policíaca, la novela negra. La novela policíaca, la novela negra, no voy a entrar en el debate de cuándo se inventó ese género, pero bueno, en algún momento en el siglo XIX, digamos, estuvo dominado inicialmente por los americanos, o por lo menos por uno, Edgar Allan Poe, después los británicos, toda su tradición policíaca, y luego los franceses, desde finales del siglo XIX, etcétera. Pero ¿cuál es la novela que más éxito ha tenido en Europa en los últimos 5 o 6 años? Una novela gordísima, en 3 volúmenes, escrita por alguien en un idioma que hablan muy poquísimas personas. Y es algo muy novedoso porque es poco habitual que el bestseller mundial o europeo provenga de Suecia o, en cualquier caso, de un país de habla no inglesa. Y por supuesto el género en sí está compuesto de todo tipo de elementos, pero si realmente fuese algo únicamente sueco, si es que eso fuese posible, nunca hubieras llegado a salir de Suecia y triunfar fuera de Suecia. La única forma de triunfar más allá de tus fronteras es aprendiendo del resto del mundo, y los grandes escritores populares, por supuesto, han sido todos lectores ávidos de múltiples autores de múltiples culturas. Y el gran bestseller en Europa en 1820 fue el de un escocés que escribía en inglés maravillosamente, porque si lo hubiera escrito en gaélico, sin duda no le hubiera leído prácticamente nadie. Escribió en inglés, con lo que ya tenía una ventaja. Walter Scott, que fue tremendamente popular, se le leyó en todas partes, se le tradujo primero al francés y después desde el francés a un montón de idiomas más, y todo el mundo empezó a escribir novela histórica después de él. Y por supuesto Manzoni, a quien has mencionado antes, y Pushkin también, y Balzac intentó también convertirse en el Walter Scott francés, con lo que Walter Scott unifica Europa a 2 niveles. En primer lugar, proponiendo este género, pero también generando algo que no hizo el propio Scott, evidentemente, pero sí generando variantes locales en cada país, que cada uno sigue su propia dirección y muchos, por supuesto, le superan claramente. Y espero que no haya grandes fans de Scott aquí. Tampoco es que fuese un escritor tan maravilloso, desde luego bastante peor que Pushkin o Manzoni o Balzac.
a nivel de calidad literaria. Pero decidme un ejemplo de una película americana muy, muy, muy famosa que, para mi sorpresa, no conocen prácticamente ninguno de mis alumnos. Un tema generacional, pero probablemente los presentes sí. Casablanca. Casablanca es la gran película americana, ¿no? El director de la película era alemán. La persona que compuso la música también, austriaca. La actriz principal, sueca. El montador, inglés. Y así sucesivamente. Las personas que llevaban los uniformes de las SS eran judíos alemanes que acababan de llegar a Estados Unidos. Y los únicos americanos de la película eran dos: Humphrey Bogart, y cuando digo americanos digo nacidos en Estados Unidos, y Sam, el pianista negro. Él era americano también. Dos en todo el elenco. Todos los demás eran europeos, y sin embargo esa película no se hubiera podido hacer en Europa. Así que es americana, pero no solo americana, necesitó todas esas aportaciones enormes de Europa. Y así es como avanza la cultura: absorbe, coge prestado, copia, imita, reinventa, modifica e inyecta el nuevo producto a un mercado mundial al que puede acceder la gente para volverlo a copiar, reinventar, modificar. Y nos gustaría, por supuesto, que pasase lo mismo, evidentemente, con cosas de Japón, China, India. Los próximos 100 años lo veremos. No tendríamos entonces, de acuerdo con el profesor Sassoon, nada que temer, Luis Alberto, ni por supuesto ninguna excepción cultural que suscribir. Bueno, por supuesto que no. Yo creo que ha sido interesantísimo lo que acaba de decir el profesor Sassoon, porque es evidente que ese momento que él ha insistido ya en varias de sus intervenciones, inaugural de la modernidad y del mercado, por ejemplo, él lo ha centrado sobre todo en la literatura, con Walter Scott, las Waverly Novels, toda esa especie de inicio de la gran literatura de consumo, que luego tendría en el feuilletón francés a partir de la década de 1830 su expresión más depurada y también su éxito más desaforado con Alexandre Dumas o con Eugène Sue o con Paul Féval, etcétera. Pues tiene, para que veamos hasta qué punto las raíces de Europa son siempre comunes, o por lo menos desde mi punto de vista, tienen un proceso muy similar en otro momento histórico decisivo en nuestra historia, que fue el Renacimiento del siglo XII y el siglo de las grandes summas, que fue el siglo XIII. El Renacimiento del siglo XII, lo mismo que ahora, por ejemplo, es Estados Unidos el foco de donde surge, diríamos, todas las iniciativas cinematográficas. Entonces no había cine, y lo que había, por ejemplo, es una serie de materias, las célebres materias de Francia, la matière de France, la matière de Bretagne, una serie de materias míticas, importantísimas, que surgiendo desde Francia, como lugar de origen de todas ellas, de una Francia que en el fondo no hace más que heredar ese gran proyecto europeo que fue el Imperio Carolingio, el primer renacimiento europeo, siglo VIII. Estamos en el segundo, en el siglo XII, el tercero y definitivo vendrá de Italia a partir del XIV. Pues en ese momento esas materias se empiezan a trasladar merced a una serie de invenciones económico-culturales importantísimas, como el uso del papel, que venía fundamentalmente a través del uso del papel ya de una manera habitual por los chinos. Empiezan a producirse una serie de fenómenos de masificación de lectura literaria, a través sobre todo de la materia artúrica, de la materia de Bretaña, pero también de la materia de Francia, con Roland y los 12 pares, que tienen un éxito gigantesco en toda Europa. Europa era una unidad cultural evidente. Esa unidad cultural hace que en la Catedral de Módena podamos ver en los capiteles de la catedral a personajes de la leyenda artúrica. Por ejemplo, a un protagonista
y antagonista de Lancelot, Meleagante, que aparece en uno de esos capiteles, y en otro capitel enfrentado a Rolando y a Ganelón, su tío, el traidor de la epopeya. Quiere decirse con esto que hubo otros momentos también en la historia de Europa que iniciaron una especie de masificación de lo literario y por tanto de conversión en negocio, y en negocio auténticamente lucrativo, sobre todo con las prosificaciones del XIII, ese siglo de las summas, no solo de la teológica y de la contra gentiles de Santo Tomás, sino también evidentemente de Lancelot en prosa, esos inmensos volúmenes que se copiaron en cientos de manuscritos en toda Europa y que la gente los esperaba, como esperaba en el siglo XIX la entrega de Nicholas Nickleby de Dickens o la entrega de el último lance de El Conde de Montecristo de Dumas. Quiere decirse con esto que en el fondo siempre ha habido una capacidad productiva de historias, me refiero ahora al mundo que conozco mejor, la literatura. El cine evidentemente también es un núcleo, una especie de gran paritorio de historias, pero este es un fenómeno del siglo XX. Siempre ha habido una gran capacidad de generar ingresos económicos a partir de la creación artística, ya desde la lejanía de ese segundo renacimiento del XII. Al hilo de esta cuestión me permite introducir una ya de las últimas cuestiones que quería debatir antes de dar la palabra a nuestro público. Y tiene que ver con eso que podríamos llamar de una manera un poco vulgar, sin la menor duda, el control de la lengua. ¿Existe un riesgo de que la primera lengua global, que es el inglés, la segunda lengua global, que es el español, dejen de ser o son ya definitivamente lenguas extraeuropeas? Y el hecho de que la industria cultural esté vinculada a Europa ya es algo que forma parte del pasado. Es decir, ¿son lenguas europeas todavía en un sentido no solo genealógico el español y el inglés? Es una pregunta que quiero hacerles a ambos. ¿Y hay alguna inquietud que tener en torno a esto? Hombre, yo evidentemente aquí estoy hablando en inglés a un público español. Veo que muchos de los presentes no necesitan ponerse los auriculares de la traducción simultánea. Y por supuesto el español y el inglés son los dos idiomas globales más importantes, no porque sean los mejores idiomas o los más sencillos de aprender, sino por motivos de casualidad histórica y de imperios. Si los americanos hubieran decidido hablar alemán, pues seguro que el inglés no sería, sin duda, el lenguaje global. Con lo que ha habido una serie de coincidencias afortunadas que han llevado el inglés a suplantar al francés, que en el siglo XIX era el idioma de la cultura y el idioma global, y se ha convertido en el lenguaje vehicular global. Y el proceso que ha llevado el inglés a convertirse en este lenguaje global es difícil imaginar que pudiera repetirse. No me imagino qué mecanismo haría falta para que fuese el chino el que se convirtiese en el idioma global. Por supuesto que no descarto totalmente esa posibilidad porque no puedo predecir el futuro, pero me cuesta imaginar que fuese así. La historia del francés, el inglés y el español ha tenido que ver con los imperios europeos y es muy improbable, aunque no imposible, que se produzca un proceso similar con otros idiomas. Y además hay una especie de círculo vicioso. Estuve en China recientemente y vi a dos personas que pensé que eran ambos chinos hablándose en inglés, el uno al otro. Y por supuesto, bueno, luego resultó que no era japonés. Los orígenes del japonés, de hecho, es el chino y los caracteres que utilizan se derivan de los caracteres chinos, pero los dos idiomas no tienen nada en común, con lo que un estudiante japonés y un estudiante chino, para comunicarse, tuvieron que hablar en inglés. Y lo mismo ocurre en la India. Alguien del sur de la India que quiera comunicarse con alguien de Bengala, pues tendrá que hablar en inglés, con lo que tiene su utilidad, pero además todo el mundo quiere aprender inglés más y mejor para poderse comunicar cuando viajan, cuando hablan o incluso cuando escriben.
Y eso, en cierto modo, es algo positivo porque permite ampliar la comunicación, pero tiene también desventajas, como todo en la vida. Fundamentalmente, que pueden desaparecer otros idiomas o pueden... Estoy pensando en varios escritores indios y africanos que tienen la sensación de que si quieren tener éxito mundial, pues tienen que escribir en inglés. Y cuanto más se hace eso, pues más sus idiomas nativos se van a quedar en dialectos locales y no convertirse en idiomas muy hablados. En el caso del español. Sí, yo opino exactamente lo mismo que el profesor Sassoon. Pienso que ni el español ni el inglés ya son dominios europeos o británicos o españoles o norteamericanos, sino que son fenómenos globales, ¿no? Entonces yo efectivamente, sin meterme a futurólogo, porque no es fácil hablar del futuro con garantías de éxito, yo diría que no es previsible que vaya a haber en un horizonte de un tiempo prudencial otras lenguas que tomen el relevo del inglés, sobre todo. El esperanto existe y ha tenido éxito y se llama inglés. Y esto es bueno, yo creo que es bueno para la comunicación entre un señor de Tailandia y otro de Corea del Norte, que parece que son muy parecidos porque ellos pensarán lo mismo de los occidentales, que somos todos iguales, ¿no? Pero que en cualquier caso se pueden entender perfectamente en ese esperanto, en esa lengua universal. Y el español está a mucha distancia del inglés, pero es una lengua también con vocación universal, gracias fundamentalmente al continente americano. De hecho, por ejemplo, el portugués, nuestra lengua hermana, que se habla en Brasil y que Brasil ha tomado, diríamos, el relevo incluso desde el punto de vista académico con respecto a la normatividad del portugués, pues en Brasil el éxito del castellano es bestial, ¿no? Es desarrollador. En Europa, Alemania, por ejemplo, que es también, por lo menos para mí, la cifra y el símbolo también de la cultura europea más rancia, pues en Alemania el español ha desplazado de una manera clara al francés como segunda lengua, ¿no? Entonces, desde luego con el inglés no se puede competir, y además es absurdo competir, insisto, aunque yo me ponga los auriculares porque escucho mejor lo que dice el señor Sassoon con el auricular puesto, para mí el inglés es tan lengua propia como pueda serlo el castellano, porque son nuestras lenguas de cultura. Yo quería, si me parece que vamos a dar ya paso al público, simplemente decir que hay un autor que ha tenido un crecimiento increíble en los últimos tiempos, al hilo precisamente de una realización cinematográfica, televisiva, de la primera de sus grandes novelas, que es George R. Martin, se dice R, ¿no? R. Martin, que firma así precisamente para emular a John R. Tolkien, y que les puedo recomendar la lectura de esta saga. Actualmente va por el 5º volumen, que ha aparecido en los Estados Unidos, todavía no está traducido al español, y que me parece un prodigio de cómo puede captar este señor, mezclando por un lado el mundo de Tolkien con el mundo de Shakespeare. Para mí es una especie de gran, impresionante cóctel entre esos dos grandísimos autores, Tolkien y Shakespeare. En Song of Ice and Fire, que es como se llama la pentalogía, ha creado uno de los fenómenos de masas más importantes de los últimos tiempos. Y les aseguro que los chinos, los indios, los japoneses, los africanos, los sudamericanos, todo el mundo está soñando en este momento ese mundo que nos propone George R. Martin. Y eso para mí es muy importante porque me habla de la vigencia de unos modelos, de la vigencia de unas intrigas, de unos argumentos, de unos plots que son las intrigas, los argumentos, los modelos que se retrotraen a los clásicos grecorromanos, a los que adoro y de los que vivo. Y realmente creo que todavía puede decirse que la cultura europea está viva, y por muchos, no digo años, sino siglos. Milenios no, porque el hombre es muy frágil y acabará haciendo mutis por el foro de la extinción, cuando menos lo esperemos, pero desde luego cientos de años sí duraremos. Bueno, parece que has avanzado perfectamente en la última cuestión que les quería proponer, que tiene que ver con un debate de nuestros amigos politólogos
que tiene que ver precisamente con esta cuestión de si estamos entrando en una era postimperial. Por diseñarlo, por explicarlo de una manera rapidísima, el gran sociólogo español, Emilio Lamo de Espinosa, está convencido realmente que estamos viviendo una era global, que es una era de triunfo cultural de Occidente. En ese sentido, él suscribiría perfectamente lo que se ha dicho aquí, pero también él habla de la derrota política de Occidente, entendido Occidente como el extremo Occidente, que es América, y el oriente de Occidente, que es Europa. En ese sentido, podríamos estar asistiendo a ese triunfo cultural con esa derrota política, o todavía, digamos, el relanzamiento de una estatura política europea es posible, revisando los fundamentos culturales, cosa que no se ha hecho en el proyecto europeo en los últimos 30 años, tal y como lo habéis mencionado. ¿Qué opináis de esta cuestión? Profesor Sassoon. La verdad es que no estoy totalmente seguro de dónde vas. ¿Estamos hablando una vez más del fin de Occidente? Bueno, pues una de las gran ventajas de ser historiador es que nunca se puede decir o se debe decir qué es lo que va a pasar. Es muy difícil incluso saber qué es lo que ha pasado ya, y nos peleamos continuamente sobre lo que ya ha pasado y no nos ponemos de acuerdo. Así que lo que voy a decir no tiene nada que ver con mi profesión como historiador, sino simplemente como ciudadano que lee los periódicos y que ve la televisión, y parece, evidentemente, que el tipo de poder que ejercía Occidente en los últimos 250 años, y solo en los últimos 250 años realmente, está en declive. Bueno, tampoco veo que esto represente un problema grave. El problema es qué es lo que va a surgir a partir de ahí. Y como no se ha podido predecir, y hablo a lo largo de mi propia vida, no se ha podido predecir ni el fin del comunismo en el 89, ni la aparición del fundamentalismo islámico con la revolución del Ayatollah Khomeini en el 79, ni tampoco pudo nadie predecir la actual recesión mundial, la peor desde el 29, pues realmente no me creo a nadie cuando me dicen que ellos sí saben lo que va a pasar a continuación, puesto que todo siempre nos coge totalmente por sorpresa. Yo suscribiría plenamente que los politólogos se equivocan aún más que los historiadores, por supuesto. Bueno, yo estoy absoluta y plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Sassoon. Únicamente una simple reflexión acerca del viejo dicho aquel de que la Graecia capta, ¿no? La Grecia conquistada se convirtió en victrix, en vencedora de algún modo, ¿no? Quiero decir, bueno, no me preocupa mucho que haya que pisar los territorios con los ejércitos y que haya que conquistar la India como hizo Lord Clive en el 18, etcétera. Me preocupa sobre todo que los arquetipos que ha creado mi tribu, una tribu en la que me siento muy confortablemente instalado, pues de repente estén dando la vuelta al mundo, y que en una figura, por ejemplo, como Martin, al que aludía hace poco, pues confluyan dos de los símbolos para mí del occidente más querido, como son Tolkien y Shakespeare. Muchas gracias. Podemos agradecer a los profesores Sassoon y Luis Alberto de Cuenca que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes también. Gracias.